Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar sobre el cerebelo. Hablemos un poco de sus generalidades. El cerebelo también es conocido como el cerebro menor. Este ocupa la parte posterior de la base del cráneo y ocupa también las fosas cerebelosas, que estas son del hueso occipital. Ahora, el cerebelo también cubre el cuarto ventrículo y está separado del lóbulo occipital del cerebro por la tienda del cerebelo. Sus dimensiones: 6 centímetros de altura, transversalmente 8 a 10 y un espesor de 5 centímetros. Un peso de 140 gramos, una coloración blanquecina y una consistencia que es similar al cerebro. En su configuración externa, presenta una forma de una pirámide triangular, cuyo vértice anterior es truncado. Antiguamente se le comparaba con una mariposa, por lo que presentaba tres porciones: una porción media, que es el vermis cerebeloso, porque el vermis es gusano; dos laterales, que son los hemisferios cerebelosos, que serían como las alas. A través de la dura madre se relaciona con el seno lateral, transverso y petroso superior. Presenta tres caras: una cara superior o cerebral, en la cual vemos el vermis superior, que no es simplemente que la cara superior del vermis. Vemos como en los hemisferios cerebelosos hay estructuras, ¿no?, que están dividiendo en espacios, que son las folias o las laminillas cerebelosas. En esta cara solo vamos a poder ver dos fisuras: la fisura prima o el surco primario, el cual te divide en dos lóbulos: un lóbulo anterior o paliocerebelo y un lóbulo posterior o neocerebelo. Luego faltaría la fisura posterior superior. El extremo anterior es la língula y el extremo posterior es el folium. Luego vamos a la cara inferior u occipital. En la parte media encontramos la cisura media o la vallécula. Si liberamos esa cisura hacia los lados, encontramos el vermis inferior. En esta cara solo se podría aplicar lo que viene siendo la cisura prepiramidal y posterolateral, que lo vamos a ver un poco más adelante. En la parte media encontramos la pirámide. A los lados están las amígdalas o las tónsilas cerebelosas, las cuales tienen relación con el bulbo raquídeo, y en caso de que se herniaran por el agujero magno, estas causarían una presión hacia la médula oblonga y causarían un paro respiratorio o el coma. La cara anterior ventricular simplemente están los pedúnculos cerebelosos. En aquí también nos menciona que el cuarto ventrículo, entonces, por arriba está entre la língula y el velo medular superior, y por abajo el nódulo vermiano. El borde circunferencial técnicamente es el límite entre tu cara superior, que es esta, y de la cara inferior. Correspondería a la cisura horizontal. Esta está relacionado con el seno lateral o transverso. En su parte media, o el borde posterior, según algunos autores, se encuentra la escotadura posterior, en la cual va a alojar a la hoz del cerebelo. Vamos a su clasificación del cerebelo, pero clínico funcional. Siempre te vas a acordar de medial lateral, APN, como esa canción, ¿no?, de modo similar. La posición media es la vermial. En aquí están los núcleos del techo o fastigiales. Equilibrio. Equilibrio siempre lo manejas con el arquicerebelo. Paravermiana. Está en los núcleos globoso y emboliforme, que en total te forman el núcleo interpósito, que están relacionados con el tono muscular. ¿Necesitas tono muscular? ¿Qué es tono muscular? Es la contracción y la relajación de los músculos en sí. ¿Qué necesitas para levantar una pala? Entonces, paleo-cerebelo. Luego tenés la región lateral, en donde están los núcleos dentados u olivares cerebelosos, que se relaciona con la coordinación motora. Coordinación motora con el neocerebelo, APN. Y ahí están sus núcleos. Habla de división desde el punto de vista anatómico y filogenético. Primero tienes el lóbulo anterior, o paliocerebelo, que está por delante de la cisura prima. Este recibe fibras de los haces espinocerebelosos y, como dices, paliocerebelo, tono muscular. Y en caso de una lesión, marcha del hebreo. Lo vamos a ver. El lóbulo posterior o el neocerebelo, entre la cisura prima anterior y la cisura posterolateral posterior. Luego, esta recibe fibras de la corteza cerebral contralateral. Y esta relación con la coordinación motora. Técnicamente es COCO, ¿no? Co de corteza cerebral y Co de coordinación motora. Y una lesión causa temblores. Por último, el lóbulo flóculo nodular o el arquicerebelo. Arquicerebelo con el sistema vestibular. Vestibular siempre está relacionado al equilibrio. Ahora, para los lobulillos se debería presentar al señor cerebelo. El señor cerebelo presenta, como su nombre lo dice, son 8 letras. Entonces, 8 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo es su bigote y por debajo está su corbato.
Después de hacer 4 segmentos, 1, 2, 3 y 4, cortas, haces la cisura horizontal o el gran giro circunferencial de Big Daisy o la cisura mayor del cerebelo, que te está marcando el límite de todo lo que va a ser por arriba tu cara superior y todo lo que está por abajo tu cara inferior. En la cara superior hemos dicho que solamente hay 2 cisuras o fisuras, la cisura prima y la cisura postero superior, mientras que en la cara inferior está la cisura prepiramidal y la cisura postero lateral. Ahora, los lobulillos a nivel del vermis van en sí en un nombre técnico. Es la lengua central, culmina en un declive en forma de tubo y en pirámide la úvula y su nódulo. Vamos entonces de adelante hacia atrás. Primeramente está la língula, luego el lobulillo central, culmen, declive, folium, tuber, pirámide, úvula y nódulo. En caso de los hemisferios cerebelosos cambian de nombre. Son los frenillos de la língula, las alas del lobulillo central. Luego empiezas a jugar un poco. El semilunar anterior, semilunar posterior. Por encima de la cisura horizontal, como he dicho, está la cara superior, entonces vas a ver semilunar superior, por debajo del semilunar inferior para la cara inferior. Luego está la pirámide con su digástrico, la úvula con su tónsila y el nódulo con su flóculo. Ahora, en aquí lo curioso es que siempre preguntan entre qué lobulillo suele estar una cisura. Por ejemplo, la horizontal está entre el folium y el tuber. Y entre qué lobulillos de los hemisferios, semilunar superior e inferior. La cisura prima está entre el culmen y el declive, semilunar anterior y semilunar posterior. Listo. Este corte sagital si podemos usar de golpe en nuestro mapa clínico. La lengua central culmina en un declive en forma de tubo, en pirámide la úvula y su nódulo. Listo. Ahora vamos a la configuración interna. Hablamos de la sustancia gris. Esta se divide en 2 porciones. Una porción, en este caso la periférica o la cortical, que vamos a ver la corteza cerebelosa. Esta presenta 1 milímetro de espesor. Está formada por 3 capas. La primera capa externa o la molecular son 2 células. Las células estrelladas, cuyos axones van hacia las dendritas de las células de Purkinje. Las células en cesta o estrelladas profundas mandan sus axones paralelos a la superficie. Estas luego mandan fibras descendentes y al descender van hacia el soma de las células de Purkinje y al cual lo enredan formando una cesta, de ahí el nombre. La capa media o las células de Purkinje, sus dendritas se ramifican en la capa externa, cuyas dendritas más distales presentan estructuras que son las gémulas, que son puntos de sinapsis y serían como unas 60.000 por cada célula de Purkinje. Al contrario, los axones ingresan y esos axones serían las únicas ramificaciones efectoras de la corteza cerebelosa y están yendo hacia los núcleos cerebelosos profundos. Por último, tenemos a la capa granulosa o capa interna. Entonces tenemos a los gránulos cerebelosos, cuyos axones ascienden y forman las fibras paralelas, que van a ir a anastomosarse ¿con quién? Con las dendritas de las células de Purkinje. Luego tenemos a las fibras musgosas, las cuales ascienden y se van a ir hacia las dendritas de estos gránulos cerebelosos. Estas fibras musgosas presentan un origen en los haces espinos cerebelosos, cuños cerebelosos, vestíbulos cerebelosos, retículos cerebelosos y hasta pontos cerebelosos. Luego están las células Golgi tipo 2, cuyas dendritas están en la capa externa y el axón desciende. La unión del axón de las células Golgi tipo 2, dendritas de las fibras musgosas y de los gránulos cerebelosos deforman el glomérulo cerebeloso. También se nos mencionan las fibras trepadoras, tienen un origen de la oliva inferior o vulva, las cuales ascienden hasta la capa externa y se van a ir a hacer sinapsis ¿con quién? Con las dendritas de las células de Purkinje. Ahora, la sustancia gris por su posición central o nuclear son 3 pares de núcleos. Aquí vamos a recordar el APN que te había contado. En la posición central está el núcleo del techo o fastigial. A. Arquicerebelo. Sus aferentes son de la corteza del lóbulo flóculo nodular y sus aferentes del núcleo vestibular y de la formación reticular. El núcleo interpósito, este se divide en 2. El núcleo globoso, que es el interpósito posterior, y el emboliforme, el interpósito anterior. Esta relación es con ¿qué? P de paleocerebelo. Sus aferentes, corteza del paleocerebelo, y sus aferentes van a ir al tálamo y al núcleo bajo. Por último, el núcleo dentado, que es el más voluminoso, N, neocerebelo. Y sus aferentes, corteza neocerebelosa, y sus aferentes van a ir hacia el mismo, tálamo y núcleo bajo. Si hablamos ahora de la sustancia blanca, simplemente hay fibras nerviosas que son mielinizadas, por eso siempre color blanco.
que están entre la corteza cerebelosa y los núcleos centrales. Esta sustancia blanca presenta una disposición como una bobización y forma el árbol de la vida. Las conexiones del cerebelo son importantes. Aquí hablamos de 3 fascículos. Primero es el fascículo espinal, que tiene su origen de los usos musculares y de los órganos tendinosos de Golgi. Músculo. Necesitas músculo para alzar la pala. Paleo cerebelo. Reciben sensibilidad perceptiva inconsciente, gracias a través de ¿qué? 3 fascículos. Espino cerebeloso posterior o directo del anterior cruzado, el cúneo cerebeloso también. El directo de la región torácica y lumbar, el cruzado miembros inferiores y el cúneo cerebeloso de la región cervical y miembros superiores. Ya sea que crucen el pedúnculo cerebeloso inferior o el superior, al final al cabo tienen que llegar a la corteza de quién? Del palio cerebelo. De la corteza del palio cerebelo van a ir hacia quién? Hacia los núcleos que le correspondían. Aquí te vuelves a recordar APN. P de interpósito, núcleo globoso emboliforme, y también la porción anterointerna del núcleo dentado. Ya de estos núcleos forman los axones. Los axones van por el pedúnculo cerebeloso superior, en donde se decrusan y recién van al núcleo rojo y al tálamo óptico. Ahora, este fascículo espinal también, o lo que llegarían a palio cerebelo, también podrían recibir fibras de quién? Formación reticular, oliva inferior, sensitivo del PAR5, el techo mesencefálico y el núcleo bajo. Su función, palio cerebelo para el tono de los músculos. ¿Esta vez de quién? De los extensores. Al tener a los músculos extensores, principalmente de la región torácica, llevan al equilibrio, ¿no? Y también a los extensores de los miembros inferiores. Fascículo vestibular. Este se origina en la mácula del utrículo, del sacro, de las crestas de las ampollas de los conductos semicirculares. Todo esto va a ser captado gracias al ganglio vestibular o a la escapa. Ya las neuronas que están dentro de ese ganglio, sus axones, van a ir a formar el nervio vestibular, que después de haber hecho todo su recorrido al final, va a ir hacia los núcleos vestibulares. Ya de los núcleos vestibulares van a ir hacia la corteza de quién? Vestibular, equilibrio. Equilibrio, arquicerebelo. Después de llegar de la corteza al arquicerebelo, van a ir a su núcleo. APN. A de núcleo del techo. Ya del núcleo del techo van a ir su axón hacia los núcleos. Principalmente va a ir al núcleo vestibular lateral. Hemos visto cómo hacen sí un giro, ¿no? Ya en el núcleo vestibular lateral usa el fascículo vestíbulo espinal lateral, el cual desciende hasta la región sacra, activa los extensores e inhibe los flexores, que posteriormente llevan hacia el equilibrio también. En aquí se relacionaría más por la marcha del leve. ¿Por qué? Porque hemos visto que si hay una relación, va a haber entonces entre el palio cerebelo y el arquicerebelo. Porque por más que la persona tenga un buen tono muscular, quiere decir que están actuando, ¿no? Sus extensores y sus flexores, por parte del oído en sí del vestíbulo, no va a haber un buen equilibrio. La persona se va a ver confundida en relación hacia los ejes del cuerpo. Trata de cubrir esos ejes, la persona amplía sus pies en sí, abriendo así la base de sustentación, para tratar de mantenerse. Se origina hecho con codecono, corteza del cerebro. Utiliza el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Estas descienden hacia los núcleos del puente por el fascículo córtico pontino. Ya del puente van a ir a cerebelo por el fascículo ponto cerebeloso. Van a pasar por el pedúnculo cerebeloso medio por donde se decruzan y luego van a ir a la corteza. ¿De quién? Del último que nos queda, neocerebelo. Después de la corteza del neocerebelo va a ir al núcleo que le corresponde, APN. N del núcleo dentado, porción anteroexterna. De aquí va a ir por el pedúnculo cerebeloso superior hacia los pedúnculos cerebrales, donde antes de llegar se decruzan y ocurre la decruzación del pedúnculo cerebeloso superior o de Wernicke. Después recién va a poder ir a su núcleo rojo y el núcleo ventral lateral del tálamo óptico. Si hay una lesión en esta región del neocerebelo, está totalmente con coordinación. Todo es coordinación. Por ejemplo, una persona no va a poder ver si se está excediendo o está disminuyendo en si no ha llegado al lugar de desplazamiento que quería ir al mover su extremidad. Temblor incluso en los movimientos voluntarios y una ataxia sobre la marcha. Y un claro ejemplo serían los temblores al tratar de escribir, porque no va a poder. Y eso sería todo. Gracias. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, ¿qué es? Es un espacio romboidal, el cual está limitado anteriormente por el puente, el bulbo, por detrás por el cerebelo y a los lados por los pedúnculos cerebelosos. Presenta las siguientes medidas: longitud 3,5 a 3,8 centímetros, transversal 1,6 centímetros y presenta una pared anterior o el piso o la fosa romboidal.
pared posterior o el techo. 4 bordes, 4 ángulos. Cada pared son 2 triángulos superpuestos. En este caso vamos a hablar primeramente de el piso del ventrículo o la pared anterior. En caso de su triángulo inferior, vemos que en la parte media está el surco medio o el tallo de cálamo o el cálamo scriptorius, que desciende en relación hacia el ángulo inferior. Llega hasta cierto punto en el que forma el pico del cálamo, en el cual está en los extremos internos de los funículos separans o cordones de separación, que ahorita vamos a ver qué es lo que hacen. Lateral al surco medio está el ala blanca interna o el trígono del hipogloso, donde está el núcleo del PAV2. Si hay el ala blanca interna, hay el ala blanca externa. En aquí es el labio vestibular, donde están los núcleos vestibulares ya mencionados, superior, medial, lateral e inferior. Más lateral al labio vestibular está el labia coclear o el tubérculo acústico, que es simplemente como un relieve, una manifestación del núcleo coclear posterior. Entre ambas alas blancas está el ala gris o el trígono del vago o la fobia o la fosita inferior, en donde está el núcleo dorsal del vago, pero a su vez el núcleo salival inferior. Ya por debajo de estas 3 estructuras está la labia postrema. Entonces, ese funículo separa el trígono del vago de la labia postrema, el cual es una vía quimioreceptora en relación a los fármacos eméticos. Entonces se encontraría el centro del vómito. Vemos como hay estructuras que vienen del tubérculo acústico hacia la región medial, son las estrías medulares acústicas o las valvas del cálamo. Y en relación lateral salen los plexos coideos que forman el ramillete de Bochdalek o los cuernos de la abundancia, que también salen con una canastilla de flores. Si hablamos del triángulo superior, vamos a ver que sigue el surco medio o el tallo del cálamo, y a los lados está ¿quién? La eminencia teres, eminencia redonda, colículo facial o la rodilla del facial, en cuyo interior está el PAV 7 rodeando al PAV 6. Luego, este se continúa hacia arriba por la eminencia media o funículo teres. A los lados de este está la fobia superior, fosita superior o la fosita trigeminal, donde está el núcleo motor del PAV 5. Superior y lateral al colículo facial está el locus coeruleus, locus ceruleo, zona pigmentosa, área ferruginosa o el núcleo azulado, el cual actúa en el sueño y la alerta, además de que segrega la noradrenalina. Ahora, si hablamos del techo del cuarto ventrículo, pero en su triángulo superior o pontino, encontramos los pedúnculos cerebelosos superiores o vacuum conjuntivum. De uno al otro va el velo medular superior o la válvula de Biosens, el cual se termina insertando gracias al frenillo del velo medular superior por debajo de los tubérculos cuadrigémenos inferiores, y a los lados de este frenillo sale el origen aparente del PAV 4. Ahora, si hablamos solamente del triángulo inferior o vulvar, encontramos lo contrario, pedúnculos cerebelosos inferiores o los cuerpos vestiformes. De un lado a otro, el velo medular inferior, membrana tectoria o tectuis, cuya solamente la parte superior se conoce como la válvula de Tabin, el cual se relaciona con la úvula del cerebelo, todo este velo. Además que inferiormente se encuentra el óbex o el cerrojo, que si recordamos había el tubérculo grácil y el cuneiforme. Como el cuneiforme, al separarse forma el pedúnculo cerebeloso inferior, para rellenar ese espacio está este óbex, que es una membrana de sustancia gris, el cual une o en sí está cubriendo este espacio, además de que se une a los propios pedúnculos cerebelosos inferiores gracias a las tenias del cuarto ventrículo o las lígulas, para estar bien sujetadas. Ahora, este velo medular inferior presenta 3 orificios. En sus ángulos laterales presenta los agujeros de Luschka que comunican en sí el cuarto ventrículo con los espacios subaracnoideos. Y en el ángulo inferior está el agujero de Magendie que comunica el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo. Si hablamos de los bordes y ángulos, primeramente los bordes, los superiores, pedúnculos cerebelosos superiores, los inferiores, pedúnculos cerebelosos inferiores. Los ángulos. En el ángulo superior está comunicación con el acueducto del mesencéfalo o de Silvio. En el ángulo inferior con el conducto central del médulo espinal o ependimario. Y a los lados que tiene con los recesos laterales o de Reichert, que son membranas que unen el piso al techo. Eso sería todo. Gracias.